Ok, pues muy buenos días. Ahora vamos a revisar un poco sobre la especialización del encéfalo. Recuerda que la clase anterior revisamos que al cerebro, otra forma de nombrarlo también es como encéfalo. Y la palabra especialización se refiere justamente a que va a haber áreas muy específicas que van a realizar funciones, digamos, pequeñitas pero integradas en un conjunto. Y esa especialización justamente del cerebro nos llevaría a poder explicar por qué el ser humano ha podido realizar, digamos, tantos descubrimientos y además ocupar ese conocimiento para dominar varias cuestiones en el ambiente, ¿sale? Entonces, bueno, partiríamos de tres preguntas muy interesantes que son, por ejemplo, a lo mejor tú te has preguntado si somos inteligentes como especie y si la inteligencia reside solamente en el cerebro o si somos la única especie inteligente de todas las que existen, por ejemplo, en el planeta Tierra. Son interesantes estas preguntas, te decía yo. Bueno, vamos a revisar un poquito encéfalos de distintas especies, hablando de que no somos los únicos aquí. Fíjate muy bien en estas imágenes. Puedes observar, por ejemplo, el encéfalo, es decir, el cerebro de un humano. Puedes ver cómo está dividido, se ve una línea que puede dividir a la mitad del cerebro, es decir, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Y cómo está lleno de pliegues también el cerebro humano. Es muy grande, ¿verdad? Pues ve el del elefante. El del elefante parece que si tuviera 3 o 4 cerebros en conjunto, es muy enorme. Ahí se notan pues mucho más las cisuras, es decir, como estos surcos que dividen partes del cerebro. Luego vemos el del delfín, que muchas personas consideraron que es uno de los animales más inteligentes, ¿verdad? Bueno, pues para que vean que el tamaño del cerebro del delfín también es muy grande. El de un gorila, que es muy parecido en forma al cerebro humano, pero se ve un poquito más liso. También tiene un surco que lo divide a la mitad. Luego vemos, por ejemplo, el cerebro del perro, que ahí ya pierde su forma redonda u ovalada. Vemos el del gato, el de un ratón, que es súper pequeño en comparación a estos otros cerebros, o el de un macaco. Bueno, es importante saber que tiene una característica en común, que por ejemplo el tejido del cerebro es rugoso. Como ustedes ven, se ven las meninges del cerebro, que son como estas especies de salchichitas que parecen en conjunto, se ven los surcos, las cisuras, y el especial color que ustedes pueden observar de los cerebros es porque la sustancia gris evidentemente es la que está al exterior de la corteza, digamos en la capa superficial de la corteza cerebral. Bueno, entonces, ya que revisamos acerca de los encéfalos, estamos hablando de las preguntas acerca de la inteligencia de las especies, si somos la única especie inteligente, etc. Bueno, la inteligencia muchas veces se ha considerado como la capacidad de resolver problemas muy rápidamente, pero también como en la fantasía social o en la expectativa social se ha creído que la persona que es muy inteligente tiene que ver con su memoria. Un ejemplo podría ser este superhéroe llamado Superman, que podía hojear un libro y automáticamente tener memoria fotográfica y aprenderse todas las cosas de memoria. Imaginemos que hay un estudiante en el colegio de bachilleres que tiene esta misma capacidad. Fíjense, puede conectarse a la clase de cálculo, de matemáticas financieras, de psicología, de ciencias de la salud. Bueno, total que nada más con el simple hecho de estar en su clase, sin anotar nada, puede guardar en su memoria toda la información. Y así transcurre su proceso durante el COVAC, llega a sexto semestre y lo mismo, saca 10 en todo, porque los exámenes que les piden pues es muy de conocimiento de memoria. Cuando va a entrar a la universidad, igual el examen ESCOBA es pura acumulación de conocimientos como si fuera de memoria. Y después decide estudiar una carrera pues, muy complicada también y muy larga como es medicina, y se avienta la carrera en 7 años porque hace hasta su servicio social en un hospital y pues siempre saca 10 en todo porque pues tiene muy buena memoria este alumno o esta alumna. Imaginemos que ya llega justamente el día en que pone su consultorio o que se contrata en un hospital, y cuando le llega un paciente, los pacientes generalmente se le enferman peor o algunos se les llegan a morir. Resulta que él
puede contestar de manera de memoria todo, pero los pacientes nunca van a ser exactamente igual que como vio en el libro, o no van a ser exactamente igual que como a los que atendió en el servicio social. Es decir, lo que le va a pedir a su cerebro es que tenga también la capacidad no solo de memorizar y de acumular conocimiento, sino de resolver problemas. Y eso es muy importante porque alguien podría decir que justamente la inteligencia tiene que ver con esa capacidad de crear, de resolver, de innovar. Bueno, vamos a quedarnos en la parte, por ejemplo, que es importante también la memoria acerca de la inteligencia. Sí es literalmente un escalón, pero en este escalón hay especies que nos ganan. Por ejemplo, los elefantes son una de las especies muy famosas por su memoria. Hay gente que hasta expresa la frase de tienes memoria de elefante. Y cuando te dicen eso, generalmente quieren decir o que eres muy rencoroso o que te acuerdas de todos los detalles, literalmente, ¿no? Bueno, los elefantes son famosos por su memoria y les pongo dos ejemplos de lo que pasa en África con algunas de estas especies que viven libres. Por ejemplo, los elefantes que viven en manada y viajan y recorren largos recorridos o kilómetros, digamos, pues obviamente ellos pasan por lugares donde toman agua, que podrían ser ríos o pequeños lagos, y siguen su camino. Sin embargo, pueden regresar justamente al lugar donde alguna vez hubo agua, porque en su memoria, aunque hayan pasado mucho tiempo, ellos pueden recordar el punto geográfico donde tienen que regresar para tomar agua. Eso es muy interesante, porque además no tienen como un lenguaje de saber el nombre de calles y ni siquiera hay calles ahí. Sin embargo, pueden recordar dónde es, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y estén muy lejos. Generalmente se explicaría esta actividad en su cerebro por el instinto de supervivencia, es decir, que ellos tienen que guardar esa información porque eso los llevaría a sobrevivir en tiempos donde hay mucha escasez, pues el elefante tendría que por instinto buscar y guardar esa información como básica para que sobreviva su manada. Sin embargo, hay otra característica que tienen los elefantes, donde ahí justamente le dieron al ego del ser humano. Fíjense bien, resulta que los elefantes también hacen recorridos, pero estos recorridos lo hacen para regresar a ciertos lugares específicos a morir, es decir, cuando ellos ya sienten que van a morir, pues regresan a estos lugares. Son como ciertos panteones de huesos, literalmente, de los elefantes. Bueno, aparte de que regresan a morir, hay otros elefantes que a pesar de estar lejos en kilómetros y en tiempo hasta haber pasado años, hacen un recorrido de vuelta a los panteones de huesos, es decir, regresan a visitar, no a morir, a visitar a los elefantes enterrados. Y se han visto síntomas, por ejemplo, ligados a la depresión, por ejemplo, que lloren o lagrimeen o dejen de comer en el tiempo que permanecen ahí en estos lugares, en estos terrenos llenos de cadáveres de elefantes. Y sin embargo después se van y cambia su conducta. Entonces es interesante porque hace muchos años se creía que un rasgo único de los seres humanos era justamente que esta especie humana era capaz de enterrar a los muertos y además de regresar y honrarlos. Es decir, se creía que ninguna otra especie era capaz de reconocer al otro como algo importante y de manera simbólica establecer una tumba o un lugar donde hubiera fallecido. Se creía que eso era solo de los seres humanos. Sin embargo, pues en la actualidad se ha observado el comportamiento de los elefantes y eso diría que no es solamente de los humanos y además que ellos tienen esta conexión de la memoria también con lo simbólico. Luego tenemos a la paloma, que si ven hay una gran diferencia entre los encéfalos del elefante y el de la paloma. Bueno, en la paloma también tiene una gran característica acerca de la memoria. Ustedes recordarán que en las guerras o en las revoluciones se utilizaban a las palomas como medio de mensajería. Les ponían un papelito, una inscripción con claves o códigos para que llevaran información a otra base militar. Bueno, las palomas mensajeras se basaban justamente en que se entrenaba a la paloma para que pudiera llevar estos mensajes. Sin embargo,
Es interesante saber cómo es justamente el entrenamiento del cerebro de estas palomas. En Inglaterra se hizo un estudio. En este estudio lo que trataban de probar o descartar era que la paloma justamente basaba su inteligencia de la memoria en la parte visual, es decir, que viendo la paloma el recorrido o haciendo el recorrido varias veces se grababa literalmente el mapa donde debía de llegar. Entonces en este experimento estos ingleses lo que hicieron fue ir a un palomar donde había palomas. Esta paloma en específico ya había elegido pareja, es decir, tenía su palomo. Y hay una característica aquí un poco romántica y cursi de las palomas, donde, bueno, las palomitas cuando ya eligen pareja, resulta que se vuelven monógamas, es decir, no aceptan a otra pareja, así que si el palomo o la paloma mueren, pues no aceptan otra pareja. Siguen viviendo, tampoco es que se tiren a morir, pero ya no aceptan otra pareja. Bueno, resulta que una pareja de palomos toman los expertos a la paloma, la hembra, la guardan en una caja para que ésta no pueda ver nada, la llevan y la transportan en avión desde Inglaterra hasta Francia. Ustedes sabrán que Inglaterra está no nada cerca de Europa, es decir, hay un mar entre Inglaterra y no están pegados por tierra, o sea que hay mar de por medio. Bueno, la llevan hasta Francia la paloma en avión sin que pueda observar. Al palomo lo dejan solo. Le ponen a la paloma un chip en su patita, un geolocalizador para saber dónde anda la paloma, y lo que querían probar era si podía llegar otra vez de regreso al palomar. Todo indicaba que no, porque el experimento se basaba en que la memoria de la paloma es a partir de la visión, ¿sale? Entonces, bueno, lo que pasó aquí es que el palomo durante 2 meses y días, pues estuvo literalmente corriendo a todas las palomitas que llegaban ahí a coquetearle un poco porque les gustaba el nido, les gustaba el palomo, pero el palomo las picoteaba y las corría, ¿no? Mientras tanto, la paloma en esos 2 meses y días se tardó en recorrer, se equivocó de camino, regresó en el camino y total que ya llegó hasta el palomar después de 2 meses. Lo que hicieron los investigadores fue ver justamente la ruta que trazó. Vieron cómo sí tuvo equivocaciones en cuestión de ubicación, pero que después se pudo reubicar y llegar a su lugar. Lo sorprendente, que todavía no se logran explicar y que hay muchas hipótesis, es cómo pudo llegar la paloma si nunca había recorrido ese trayecto, si nunca había sido entrenada, cómo su cerebro pudo orientarse. De tal forma que la hipótesis es que justamente el encéfalo, el cerebro de la paloma, tiene internamente una brújula como las que tienen los exploradores, los Boy Scouts, una brújula interna que se orienta por la posición del sol, por los astros, por el magnetismo, y que esto le permite a la paloma poder ubicar dónde está su nido, ¿no? Muy interesante. Ya sabemos, en comparación con el cerebro humano, pues nosotros, aunque tengamos GPS activado en nuestro celular, a veces que le tenemos que hablar a nuestro conocido para que nos indique dónde es la fiesta, de qué color es su casa, dónde dar vuelta, porque ni así nos podemos localizar. Entonces, para que vean que estos dos animales, que tienen un cerebro en un caso mucho más grande y otro mucho más pequeño, nos ganan en ciertas áreas, por ejemplo en la memoria. Ok, y hablando de esto de la inteligencia, pueden observar la siguiente imagen. Habla de evolución. Realmente la inteligencia que mostramos actualmente nos habla de una evolución. Hay veces que cuando hablamos de evolución en el cerebro, pensamos que justamente dejamos de ser primates y evolucionamos hacia algo mucho mejor, ¿no? La palabra evolución parecería que implica algo mejor. Como pueden ver en esta imagen, que es un poco un sarcasmo, una burla acerca de justamente, fíjense cómo vemos al primer gorila, más bien chimpancé, aquí al inicio de la imagen, y después vemos al ser humano que te acabó en la misma posición que él. No nos sirvió de nada estar erguidos, al parecer, porque terminamos encorvados viendo la computadora. Obviamente es un poquito de burla en el sentido de que hemos dejado de socializar, o tal vez una crítica de que muchas veces nuestras herramientas nos han llevado a dominar de mala manera, sin respeto al ecosistema, ¿no? Ok, para que vean sobre la inteligencia. Bueno, tú vas a hacer un trabajo, recuerda que vas a tener que entregar un trabajo ahí en plataforma que tiene que ver con una maqueta muy creativa. Entonces, de todos modos te estoy mandando un WhatsApp a tu grupo académico,
donde te explico cómo vas a entregar la maqueta, pero ojo, la maqueta es en base a esto que te voy a explicar y también información que tú puedas investigar de más. Es acerca de los 4 lóbulos. Para hablar del cerebro y para verlo de vista funcional, es decir, cómo literalmente hace los procesos, vamos a hablar de una división funcional y esos son, en la división funcional son 4 lóbulos o 4 segmentos, ¿sale? Estos 4 segmentos son los que te muestro a continuación: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. Son muy sencillos de aprender porque fíjate, solo necesitas reflexionar un poco. El lóbulo frontal es el que está enfrente, de hecho la palabra frontal se refiere a que está en la frente, ¿no? Entonces la parte de enfrente de tu cerebro se llama lóbulo frontal y va a tener unas funciones muy específicas como te voy a mostrar a continuación. El lóbulo parietal está en la parte de atrás, pero hacia arriba, como lo puedes ver aquí indicado en color verde, mientras que el lóbulo occipital, que es el que está hasta atrás, está hacia atrás y abajo, ¿sale? Es el lóbulo occipital. Y mi preferido, que es el lóbulo temporal, y es mi preferido porque tiene que ver mucho con la música. Si te fijas, está a la altura de la oreja, literalmente. Ese se llama lóbulo temporal. Ok. Bueno, vamos a analizar lo que respecta al lóbulo frontal. Te acerco un poquito la imagen y puedes ver que justamente es la parte que está enfrente de tu cerebro, ¿sale? Bueno, ¿de qué se encarga? Se encarga aquí, como dice la presentación, de funciones cognitivas superiores. Cuando tú oigas la palabra cognitivas, recuerda que viene del conocimiento. Quiere decir que son las funciones que nos proveen de conocimiento, pero que requieren muchas habilidades y se consideran como funciones superiores. Es decir, no en todas las especies lo vas a poder encontrar y se requiere de muchos procesos para poder ejecutarlas. Por ejemplo, la planificación, la solución de problemas o la producción del lenguaje. Bueno, acerca del lenguaje lo vamos a ver hasta el último, pero sí me gustaría centrarme en planificación y solución de problemas. Por ejemplo, cuando los alumnos tienen algún evento en el plantel, generalmente una noche antes planifican. ¿Qué ropa debo de tener limpia? Porque quiero ir con vestido de tal manera a la kermés, por ejemplo. ¿Cómo quiero oler? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Con quién voy a hablar? Y haces como una proyección de lo que puede pasar al siguiente día. Sin embargo, vamos a pensar que tú justamente vas a ir a la kermés el 14 de febrero. Y entonces tú dices, bueno, si me gusta a alguien, pues le voy a comprar unas paletitas de chocolate, un osito, una carta para el chico o la chica. Y tú estás planificando, pero resulta que te enteras que va a ir la ex, ¿no? Que está ahí cerca en el Conalep, o no sé, o va a venir de otro plantel, no sé, del COVAC, ¿no? Que ya le invitaron o lo invitaron. Entonces tu cerebro va a empezar justamente a tratar de solucionar el problema, es decir, ok, me voy a acercar con la prefecta o el prefecto o el vigilante para decirle, no deje entrar a nadie del CEBETIS, del CECATI, del CONALEP, etc., ¿no? Como para quitarte la competencia. Tal vez digas, bueno, voy a tener que echarme el doble de perfume o de loción, o tal vez voy a tener que acercarme mucho antes a platicar con ella o con él. Total que tu cerebro va a estar aplicado justamente a solucionar el problema. Y esta parte, todo esto que te estoy comentando se lleva a cabo en la parte frontal de tu cerebro. Es donde se toman las decisiones, se hacen elecciones, por ejemplo, cuando uno tiene que decidir si, por ejemplo, va a gastar su beca en comprar una motocicleta, en ropa, o si la ahorras, si mejor la juntas para hacer un negocio y que ese negocio, ok, todo eso que estás haciendo, que es planeación, toma de decisiones, se lleva a cabo en la parte frontal de tu cerebro. Ok. En la parte, por ejemplo, del lóbulo temporal que te decía que es mi consentido, se lleva a cabo la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos, tiene que ver con el equilibrio, la coordinación y la memoria. Por ejemplo, en este punto, el lóbulo temporal con la memoria te da una memoria auditiva. Hay varias partes del cerebro que tienen que ver con la memoria, pero específicamente el lóbulo temporal nos habla de esa memoria auditiva porque es el que recibe los sonidos, las melodías, las palabras. Entonces, por ejemplo, en clase yo les preguntaba a algunos alumnos que me comentaran ahí por el chat de WhatsApp, por ejemplo, ¿qué frases son literalmente de una mamá o un papá? Que si yo digo esa frase, luego mi memoria auditiva me lleva a recordar a mis papás. Algunas de las frases que me comentaron fue la de, si ellos se tiran del puente, tú también.
llega temprano, acábate la comida, ponte suéter, aquí no es hotel, aquí no es restaurante. Todas esas frases nos recuerdan en nuestra memoria auditiva a un papá o a una mamá. Bueno, también hay canciones que te llegan a transportar, por ejemplo, al día, la primera vez que te enamoraste o la primera vez que se te rompió el corazón o alguna vez cuando estuviste muy triste o la vez que fuiste y conociste la playa o que estuviste muy feliz con tus amigos y reíste mucho. Es decir, tenemos sí efectivamente una memoria ligada a los sonidos que nos permite ubicar, ¿no?, ciertas cosas. También tienen que, tenemos que ver que justamente el equilibrio corporal y tu coordinación se apoyan de la parte auditiva. Un ejemplo de maniobra, por ejemplo, de los policías para desestabilizar a un presunto delincuente es hacer una maniobra, bueno, ahorita ya no está permitida, pero anteriormente podían capacitarlo en eso, que es como un aplauso a la altura de las orejas, de los oídos, literalmente, y ese efecto del aire desestabiliza, como si te fueran a dar literalmente un aplauso en los oídos. Ese estímulo exterior desestabiliza a los sujetos y hace que no puedan mantenerse en pie solo por unos segundos, pero es suficiente como para derribarlos. Entonces, tiene que ver justamente con el lóbulo temporal, ¿sale? Ok. Luego vamos a ver el lóbulo parietal. Dijimos que es la parte de atrás, pero hacia arriba, ¿sale? Esa es la parte del encéfalo que abarca el lóbulo parietal. Se encarga de la percepción y reconocimiento, pero esta vez de estímulos táctiles, todo lo que tiene que ver con la piel. Recuerda que la piel justamente es quien le da la información sensitiva de la temperatura, por ejemplo, que hay. Si en estos días está haciendo mucho frío, justamente cuando tú sales, quien te da esa información es la piel, y esa información se tramitaría en la parte parietal de tu cerebro. También nos da la información de dolor, también tiene que ver con el procesamiento del conocimiento numérico y del lenguaje. Y por último vamos a ver las funciones del lóbulo occipital. También es muy interesante ver que es la parte inferior y la parte de atrás de tu encéfalo, de tu cerebro, ¿sale? Pero es la parte que está hacia abajito. En el lóbulo occipital se lleva a cabo el reconocimiento espacial. Quiere decir que es cómo te ubicas en el espacio. Un ejemplo es las personas que se entrenan mucho en evadir obstáculos en el espacio son, por ejemplo, los chicos que practican, chicas o chicos que practican parkour, ¿no? Tienen que ver el tamaño de la barda, qué velocidad tienen que tener y agilidad para poder brincarla. Los futbolistas, por ejemplo, cuando les ponen conitos para entrenar y poder evadir más rápido al contrincante, lo mismo que los futbolistas de americano, no se diga los gimnastas, ¿no? Tienen que entrenar su cuerpo en el espacio. Sin embargo, por ejemplo, les decía que cuando no duermes bien, estás viendo tu celular a altas horas de la noche y no dejas que la melatonina se segregue en tu cerebro, al otro día te dije que el cerebro se vuelve muy torpe, muy lento, realmente no coordina bien la parte de reconocimiento espacial. Por eso hay veces que nos pegamos con la orillita de la cama o de un mueble, y duele mucho, ¿verdad? Bueno, justamente tiene que ver con un déficit en el reconocimiento del espacio. Y esa parte se lleva a cabo en el lóbulo occipital. También se lleva a cabo la percepción y reconocimiento de estímulos visuales. Les comentaba en clase que es interesante que todos los seres humanos tenemos los ojos al frente, ¿no?, en nuestra cara. Sin embargo, la información que llega por la vía visual no se queda, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que sería lo más cercano a los ojos, no, sino que viaja literalmente por todo el cerebro hasta la parte de atrás, a partir del nervio óptico, y la información se procesa en el lóbulo occipital, hasta atrás de tu cerebro es donde se procesa la información. Es interesante justamente, por ejemplo, cuando alguien recibe un golpe en la parte de atrás, literalmente como tipo nuca, un poquito más arriba, podría lesionarse el lóbulo occipital y generarse una ceguera funcional. ¿Cómo una ceguera funcional? Es decir, el médico podrá evaluar que sus ojos están bien, que su retina, su pupila, pero extrañamente el cerebro no lee las imágenes que perciben los sentidos. Y es porque justamente ves a partir de lo que funciona el cerebro en la parte occipital.
Entonces, por ejemplo, en un golpe podría generar una inflamación y cuando bajara la inflamación, la persona podría volver a ver. Sin embargo, si esta lesión es muy fuerte, pues podría perder la vista, a pesar de tener ojos sanos, pero si el lóbulo occipital, que es quien tramita la información que le llega del nervio óptico, pues si está dañado no podrías ver, para que veas qué tan importante es el cerebro. Ok, y ya para terminar vamos a ver las áreas del lenguaje. Un área donde nosotros estamos sumamente especializados, es decir, donde nuestro cerebro lleva mucha ventaja a distintas especies, tiene que ver con el lenguaje. Para hablar del lenguaje vamos a hablar un poquito del caso del niño de Aveyron. Voy a tratar de que se vea mejor la toma. Fíjate muy bien, estas imágenes que te muestro son del caso en el que se basó la historia de Tarzán, esta famosa historia de los niños, del niño de la selva. Se basó en una historia real de un niño en Francia. Estas imágenes que tú ves son de una película basada en el libro. Bueno, el niño de Aveyron se llama Víctor, así le llamaron. Fue un niño que se encontró muy pequeñito, pues literalmente rodeado de perros salvajes. Fue abandonado en una comunidad o en un lugar abandonado, digamos, lejos de la civilización, solamente con animalitos salvajes. Bueno, convivía con los perros. Resulta que Víctor, al ser rescatado de ahí, lo adopta una persona pues más o menos con una economía suficiente, que trata de mostrarle modales, de enseñarle. Sin embargo, Víctor sigue caminando en 4 puntos, es decir, sobre sus extremidades, tanto en brazos como piernas, como si fuera un perrito. Se niega a caminar erguido y no puede desarrollar un lenguaje estructurado, es decir, no dice ni mamá, ni papá, ni agua. Sabe pedir alimento, por ejemplo, con gestos, con gemidos, pero no desarrolló nunca un lenguaje. En la biografía de justamente de este caso se dice que pues murió de grande, pero no pudo nunca desarrollar este lenguaje. Este caso es importante, por ejemplo, para la neuropsicología y para la neurología también, porque se pudieron establecer puntos interesantes acerca de o importantes a estudiar sobre el lenguaje. Junto con esta historia y varios casos más, se pudo determinar que el cerebro, en lo que respecta a las áreas del lenguaje, le vamos a revisar que son 2, tiene que tener una estimulación del ambiente, es decir, tiene uno que facilitarle al niño, hablarle, platicarle, cantarle, para que pueda desarrollar el lenguaje, pero tenemos un periodo crítico para aprender lenguaje y ese es antes de los 6 años. Si tú a un bebé no le cantas, no le hablas, etcétera, no produce esas palabras, un balbuceo, etc., si no se produce antes de los 6 años, no lo va a poder desarrollar. Es decir, es su época límite del cerebro para poder desarrollar un lenguaje. Esa, digamos, es la parte un poco negativa. Positiva en el sentido de que sabemos que tenemos que estimular a los niños antes de los 6 años para que adquieran los idiomas. La parte todavía más positiva es que se ha comprobado que los niños pueden aprender distintos idiomas, pueden más de 6, 7, 8, los que ellos quieran. Si tú lo estimulas con esos distintos idiomas, el niño los puede aprender porque antes de los 6 años el cerebro es una esponja para el lenguaje. Después de los 6 años no significa que no puedas aprender un idioma, simplemente que te va a costar más trabajo. Entonces, bueno, es importante saberlo porque el ambiente va a ser determinante para que el cerebro se desarrolle mucho mejor y se especialice justamente o llegue a funciones mucho más complejas con respecto al lenguaje. Las personas que estudiaron el lenguaje o que encontraron estos centros del lenguaje en el encéfalo o en el cerebro, pues el primero sería Wernicke, en este caso, a las áreas del cerebro generalmente o a las regiones o anatómicas u órganos, se les llega a poner el apellido del biólogo, del médico, del descubridor de para qué sirven esas áreas. Bueno, en este caso el área de Wernicke lleva el apellido obviamente Wernicke y es la encargada de entender las palabras, ¿sale? Por ejemplo, un golpe en esta área que tú estás viendo llevaría a una lesión que se llama afasia sensitiva. Esa afasia sensitiva se caracteriza por producir palabras
pero la persona no va a poder entenderlas. Sí va a poder producirlas, pero no las va a entender. A diferencia de esta área, fíjate que se llama área de Broca, que se encarga esta de producir el lenguaje. Y si te fijas, están muy cerca del área temporal y del área frontal. Bueno, una lesión en esta área de Broca lo que genera es todo lo contrario. Fíjate, la persona puede entender las palabras que le dicen y hasta las que quiere formular, pero el problema es que no va a poder decirlas. Al momento de querer decirlas, las va a pronunciar o las va a decir mal, ¿sale? Entonces, esa sería una lesión en el área de Broca. Ok, ya para terminar esta breve clase, es importante que tú sepas que la corteza y la corteza cerebral, o en esta parte la especialización de nuestro cerebro, lo que nos haría como muy inteligentes y que explicaría por qué hemos dominado a todas o la mayoría de las especies y hasta muchas cosas del ecosistema, tienen que ver con unas teorías. Hace tiempo la teoría que se creía de por qué habíamos evolucionado tanto tenía que ver con la inversión de nuestro pulgar, es decir, que tengamos un pulgar opuesto, que podamos agarrar las cosas, que esto como especie, nos había hecho tener herramientas, utilizar herramientas y sobresalir, y que eso había impactado en nuestro cerebro. Sin embargo, hay otra teoría reciente que es justamente que el alimento, es decir, la cocción, el cocinar los alimentos, nos hizo a partir de bastantes años, muchos años, en el proceso le llaman filogenético, es decir, en el avance durante años de gente o de nuestros antecesores que procesaron la comida, que la combinaron, pero que la cocieron, eso hizo que la alimentación del ser humano generara proteínas, aminoácidos, un montón de sustancias que nutrieron al cerebro de tal manera que le permitieron poder avanzar muchísimo en especializar su corteza y tener múltiples funciones, ¿no? Esa es una de las teorías. Tal vez alguno de ustedes sea una neurocientífica o neurocientífico que pueda descubrir justamente todo aquello que se desconoce acerca del cerebro humano, porque todavía hay bastantes cosas por conocer. Y bueno, por el cerebro animal tendrán que ser biólogos o etólogos. Bueno, espero que te haya parecido interesante un poco este tema, y recuerda que vas a hacer tu maqueta creativa, que obviamente te mandé la explicación por WhatsApp, a partir de este video, ¿sale?